8:57, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. En este día viernes 15 de noviembre vamos avanzando en nuestra ronda de comentarios. Es el momento de pasar a la participación de nuestra compañera Isis Álvarez. Buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días a este equipo del gobierno de la mañana y buenos días al pueblo dominicano, a los amigos que nos prefieren y nos acompañan, nos dan esa distinción de sintonizarnos cada día en esta Z101. Hoy es viernes, así es. Recordar que la Feria del Libro es hasta el domingo. Apoyemos, visitemos la feria si el clima lo permite. Si el ambiente es propicio, visitemos la feria de poder y de tener la posibilidad, adquiramos libros en la feria, pero de todos modos participemos de esta actividad cultural, porque como dice su lema, es cierto, los libros conectan, así que vamos a participar de este esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano. Ayer estuviera aquí el ex vocero del Partido de la Liberación Dominicana y del gobierno en los periodos de Danilo Medina. Estuvo aquí ese grandioso estratega de comunicación, Roberto Rodríguez Marchena, en una dinámica fluida e interesante entrevista, y luego de su salida de aquí, pues leyera un artículo que escribe Rodríguez Marchena hablando de que no fue el PLD, fue ella. Así titula el artículo, aludiendo a que la salida del PLD del poder y del gobierno en el 2020 fue una emotividad del pueblo dominicano, y que no fue el PLD quien decidió desconectarse de la sociedad, sino que fue ella, la sociedad, como aquí mismo lo señaló, que se desconectó del partido, se desconectó de ese gobierno y prefirió cambiar de gobierno. Y nos pareció, de hecho, que en sus expresiones aquí en esta entrevista del gobierno de la mañana, el PLD desconoce todavía por qué perdió el gobierno en el 2020. Decir que fue la sociedad la que se separó, se apartó del PLD, se desconectó de sus raíces, de sus sentimientos, de su forma de gobierno, de su ideología, y no fue el PLD y no fue todo lo contrario. Miren, a nosotros nos pareció hasta absurdo, porque pese a ser un gobierno de muchas más luces que sombras, a pesar de que el PLD en todos sus gobiernos realizó una obra de transformaciones sociales y urbanísticas en República Dominicana. Este país es otro antes y después del PLD. Que la gente prefiriera otra cosa, por algo realmente fue. Y fue por un pique, como lo explica Marchena en su artículo. Claro que fue por un pique. Claro que fue por una rabia y por un momento de ira, pero lo hizo en esa ira de ver a tantos servidores públicos enriquecerse hasta donde la razón ya no podía ni siquiera imaginar. De un pique de ver cómo los servidores públicos ya no les respondían ni a las bases, ni a los dirigentes, ni le estaban respondiendo a la sociedad. Claro que fue por un pique, hay que decirle a Rodríguez Marchena, de ver cómo se frustraron unas elecciones en febrero del 2020 y el PLD, que no tuvo nada que ver con eso, cayó y no supo explicar lo que ocurrió. Y claro que fue por un pique ante los casos supuestos de corrupción que se ventilaban, se notaban, se decían, se manoseaban en las calles, y el PLD no hizo nada. Mira, entonces, la gente entendió que el PLD se estaba burlando del pueblo, y en ese pique prefirió otra cosa, Felipe. Sí, yo puedo estar de acuerdo contigo. Ahora, han pasado 4 años y yo no he visto un solo juicio de fondo de todo ese pique, de esa corrupción, que no te estoy diciendo que no la hubo, pero yo no he visto todavía el primer caso de una sentencia definitiva, de un juicio de fondo de todos esos acusaciones y juicios de corrupción. Yo vi a Bartolomé Pujols dentro de esa lucha contra la corrupción, y vi un paquete de gente que hoy son más corruptos que los que estaban hablando de corrupción. O sea, y yo no te digo a ti que no, eso pudo haber sido, y es verdad, eso fue una de las razones de la que se montó una narrativa. Y la gente pensó que todos los PLDistas, todos los PLDistas eran ladrones. No, Felipe, los que estaban en el gobierno. No, todos los PLDistas. Para este país, decir PLD es un sinónimo de robo, de ladrón. Eso es así.
pues no podemos ocultar una cosa. Ahora, ahí influyeron otros factores. PLD tenía 20 años gobernando. 20 años gobernando. Todas las elecciones de febrero, perfecto, las elecciones de febrero se suspendieron. Ahora tú tienes que entender que una cosa es un partido en oposición, otra cosa la gente entendió que el PLD tenía la culpa cuando no tuvo nada que ver. Es que cualquier partido que esté gobernando porque no lo supo explicar. Sí, no, es que cualquier partido que esté gobernando, la responsabilidad del presidente Danilo Medina en ese momento era mantener la gobernabilidad por encima de los propios intereses del PLD. Si el presidente Danilo Medina le dice al presidente Luis Abinader, cuando el presidente Luis Abinader le planteó y le dijo que si no se suspendían esas elecciones, él no iba a participar en las elecciones presidenciales de mayo, el presidente Danilo Medina le dice a Luis Abinader, pues no participe porque esas elecciones, ahí apenas fue el 20% que fue mediante el voto electrónico y todo lo demás proceso fue a través del voto manual. Y nosotros como gobierno y como partido vamos a suspender las elecciones. ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Qué hubiese ocurrido? Ahí se ha presentado una crisis de carácter impredecible. Pero igualmente el PLD pudo muy bien explicar las razones que llevaron a esa suspensión y no lo hizo. Al día de hoy la gente cree y la sociedad que el PLD amañó y frustró y mandó a frustrar las elecciones de 2020. Y nosotros que participamos en eso, estuvimos ahí y conocemos eso. Y ciertamente los servidores públicos y los funcionarios que estaban en ese momento, la gran mayoría, la gente vio cómo se estaban manejando y cómo se procedía. No fueron 1 ni 2 funcionarios, no fue 1 o 2 casos, se ventilaban casos, pero claro, no se les prestaba la debida atención, no había tampoco esa avalancha mediática que hay hoy, donde cualquiera le saca, cualquier persona le saca alguna irregularidad. Entonces, eso dio pie a que la sociedad cogiera ese pique. Bueno, eso explica entonces el planteamiento de Marchena. O sea, la sociedad se desconectó del PLD porque el PLD, sobre todo sus funcionarios, como tú dices, estaban imbuidos de poder y hacían lo que ellos entendían que era lo favorable para ellos. No satisfacían las expectativas de la sociedad. Entonces, ahí se explica el planteamiento de que por eso no fue que el PLD se conectó de la sociedad, fue que la sociedad se desconectó del PLD como una respuesta a esa actitud. Nosotros le vemos otra mirada. No, esa es la lectura. Claro, que el partido se cada desconectó. quien le da su lectura, pero yo creo que lo que él hizo fue una autocrítica. Que también le ha faltado, don Rosendo, esa autocrítica al PLD, porque entendemos que si el PLD hace tiempo se hubiese parado a decir, nosotros reconocemos que nosotros nos dimos la espalda en cierto modo a la sociedad, nosotros reconocemos que tenemos casos de corrupción y reconocemos que no nos comportamos a la altura en muchas cosas y reconocemos, y si tenemos que pedirle perdón a la sociedad, lo vamos a hacer aquí, queremos trabajar por la sociedad, queremos trabajar. Yo creo que si ese hubiese sido el discurso, más que de negación y más que de justificación y más que echarle quizás la culpa al pueblo o quizás al PRM, es posible que la sociedad tuviera otra mirada al respecto. Pero antes de irnos, José Luis, voy a pedir unos minutos, por favor, porque... Sí. Un solo minuto, porque vimos en días pasados, a veces las informaciones pasan y como hay otros temas de mayor relevancia, eso como que queda así. Vimos que por el 486 aniversario de la UAS se le ha de entregar un honoris causa al presidente Luis Abinader, ese doctorado en honor de muchas virtudes que señala su rector Editrudis Beltrán. Sin embargo, nosotros no lo creemos oportuno ni lo creemos prudente en este momento. Congraciarse con el presidente, entregándole el título de un doctorado, sea en honor de lo que sea, en este momento y más viniendo de la UAS, nos parece a nosotros una imprudencia, un desatino. Creemos que el rector magnífico de la UAS no necesita esto, el presidente no lo necesita y esto le haría mucho más daño que bien, porque ¿qué credibilidad puede tener entregarle un título de esta magnitud a un presidente en funciones? Mejor vamos a preparar el escenario, vamos a hacer los aprestos para podérselo entregar luego que salga del poder en el 28. Pero eso ahora es congraciarse y no tiene ningún mérito ni ningún sentido. Ampliaré de esto, si Dios nos lo permite, la próxima semana, pero entendemos que el rector de la UAS, el científico,
un hombre de tantas luces que ha merecido y merece ser el rector de la UAS, no necesita motivar este tipo de distinciones. Llévatelo, Cundo.